Imagínate que un día entras a un restaurante y ves a un hombre de 30 años sentado en una mesa, pero con un biberón en la mano. Nadie pensaría que eso es normal. Aunque hoy en día, con esto de tú puedes ser lo que tú quieres, hay muchos que piensan que con 40, 30 o 60 años pueden ser bebés. Pero vamos a hablar de algo que vamos a llamar un estándar. Hablando del estándar, si tú entras a un restaurante y ves a un hombre de 30 o 40 años con un biberón en la mano, ¿te parecería extraño, sí o no? Claro, parecería extraño. No habría problema con la leche. Ojo, si es un biberón con leche, no habría problema con la leche. El problema sería que después de tantos años, este hombre adulto no aprendió a cómo debía alimentarse según su edad. Yo recuerdo que a los niños, o ustedes saben que a los niños siempre se les recomienda darles leche, ¿sí o no? Toma tu leche para que crezcas. Toma, algunos no tomaron su leche y no crecieron lo suficiente, dice, ¿cierto? Entonces es porque no tomaste leche. Otros dicen, no, yo tomé de frente de la vaca, tomé leche, ¿no? Porque yo soy del campo, qué sé yo. Pero siempre se recomienda tomar leche. Pero cuando pasas los 30 o los 40, ¿qué te dicen? Ya no tomes tanta leche. ¿Por qué? Porque tiene grasa, te va a subir el colesterol, te sube el triglicérido. Entonces te andamos buscando leche light sin lactosa, ¿no? Y andamos buscando de todo lo que no tenga la leche como para poderla tomar, porque la leche que nos hacía bien de niños, ahora de adultos, nos hace daño. Entonces, cuando yo era niño, me alimentaba como un niño, pero ahora que soy un adulto, debo alimentarme como un adulto. Entonces, si yo entro a un restaurante y veo a un hombre de 30, 40 años tomando un biberón con leche, pues me voy a preocupar y voy a decir, wow, este hombre no aprendió a alimentarse como un adulto. Ahora, piensa en esto. ¿Podría pasar lo mismo en nuestra vida espiritual, sí o no? ¿Podría pasarnos lo mismo como creyentes? Hay creyentes, hermanos, que llevan 5, 10 o 20 años asistiendo a la iglesia, han escuchado cientos de mensajes, cientos de predicaciones, conocen muchas historias bíblicas, participan en actividades cristianas. Sin embargo, cuando llegan las pruebas, las tentaciones o falsas enseñanzas, estos mismos creyentes reaccionan como si recién hubiesen empezado a caminar con Cristo. Mira, recuerda esto, a todos nos pasa en diferentes áreas. Todos podemos haber escuchado muchos mensajes, todos podemos haber aprendido mucha palabra de Dios, todos podemos conocer muchas historias bíblicas. Pero cuando llega el momento de la tentación, cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de la dificultad, todos podemos fallar. Pero fallamos en diferentes áreas porque yo espero en el nombre de Jesús que vayamos madurando, pero no es una madurez lineal. Cuando nosotros hablamos de madurez, pensamos que la madurez debe ser así, lineal y progresiva y constante, pero la madurez no es así. La madurez tiene sus puntos altos y bajos. En ciertas áreas yo voy a madurar más rápido, en otras áreas no tanto. Me va a costar un poco más. Pero la idea es que al final siempre crezcamos. Por ejemplo, para algunos puede ser un área de inmadurez el dinero. De repente todavía no manejamos bien el dinero, no administramos bien el dinero. De repente todavía no sabemos cómo poder salir de deudas. Estamos y nos dejamos controlar por el dinero. Otros de repente es una área más como relaciones. No puedo dejar de estar en una relación. No puedo dejar de estar con una persona. Necesito estar en una relación. Necesito estar con alguien. No estoy madurando en esa área. O de repente para otros son las disciplinas espirituales. Me cuesta madurar para leer mi Biblia. No leo mi Biblia todos los días. No puedo orar todos los días. No puedo estar en comunión con Dios todos los días. Me cuesta esta área. Para otros puede ser el área sexual. Me cuesta el área sexual. No puedo dejar de tener relaciones sexuales. No puedo dejar de ver pornografía. No puedo dejar de caer en masturbación. No puedo dejar de caer de ver en cosas que no debo. De repente es un área en la que todavía no estás madurando. Entonces, a lo que voy es que podemos asistir muchos años a la iglesia, escuchar muchas predicaciones, escuchar y conocer muchas historias bíblicas, pero aún así no crecer.
Y eso era lo que le preocupaba exactamente al autor del libro de Hebreos. Cuando nosotros leemos el capítulo 5 del libro de Hebreos, lo que nosotros vamos a ver es una historia interesante, porque cuando empieza el libro de Hebreos, el autor va a explicar una de las doctrinas más profundas de toda la palabra de Dios. Está explicando que Jesucristo es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Está elevando a Cristo en un punto que Cristo es más importante que todo lo que antes hayamos conocido. Eso es lo que el autor de Hebreos está explicando en el capítulo 5, pero de repente hace una pausa el autor de Hebreos. Como si dijera, mira, yo quisiera seguirles hablando de Cristo, pero primero necesito hacerles una observación. Primero necesito que ustedes presten atención a lo que quiero decirles, porque el problema no es que la doctrina que estoy desarrollando es demasiado profunda. El problema es que cuando el autor pensó en los que estaba escribiendo, él notó un problema. Y el problema que él había notado es que los lectores o los oyentes de la iglesia hebrea o los hebreos habían dejado de crecer. Se había detenido su crecimiento espiritual. Y esa, hermanos, es una advertencia que sigue vigente para nosotros hoy, porque muchos, aunque estamos en la iglesia, hemos dejado de crecer. Por eso la pregunta que hoy día quiero hacerte es, ¿has dejado de crecer? Pregúntale a la persona que está a tu lado, por favor, ¿has dejado de crecer? Y vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 5, específicamente en la pausa que el autor hace en el capítulo 5, el versículo 11 al 14. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Nos gustaría decir mucho sobre este tema, pero es difícil de explicar. Mire, préstele bien atención a las palabras que vamos a leer esta mañana. Es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. El autor de Hebreos está haciendo una pausa para presentarnos 4 evidencias de una fe que ha dejado de crecer. Así es que esta mañana, ¿qué vamos a ver? 4 evidencias de una fe que ha dejado de crecer, para que cada uno de nosotros pueda examinar su corazón, para que cada uno de nosotros pueda examinar su fe. Y la primera evidencia que el autor va a plantear en este pasaje es: un creyente inmaduro deja de escuchar la voz de Dios. Un creyente inmaduro, ¿qué hace? Deja de escuchar la voz de Dios. Hebreos capítulo 5, el versículo 11 específicamente dice: ustedes son torpes espiritualmente, tal parece que no escuchan. Hermanos, cuando el autor dice ustedes son torpes espiritualmente, esta expresión no significa falta de inteligencia. No está diciéndoles que son poco inteligentes. No. Habla de una actitud del corazón. ¿Por qué? Porque esta gente tomó la decisión de no escuchar. Los comentaristas bíblicos de esta porción dicen que el problema no era que los creyentes no pudieran entender. No, ese no era el problema. Sí entendían. Sino que habían perdido el interés de escuchar la palabra de Dios. Entonces, cuando el autor dice, ustedes son torpes espiritualmente, no les está diciendo ustedes son tontos, ustedes no entienden, ustedes son poco inteligentes. No. Eso no está diciendo. Nunca jamás el autor insultaría la inteligencia de sus oyentes. Pero lo que Dios está diciendo en el idioma original de esta expresión es: ustedes han perdido el interés por la palabra de Dios. Ya no quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hay una gran diferencia entre
asistir a una predicación y escuchar verdaderamente a Dios. Hay mucha diferencia entre asistir a la iglesia y escuchar la voz de Dios. Hay mucha diferencia entre estar en la iglesia y escuchar la voz de Dios. Hay mucha diferencia entre estar en el cuerpo, pero el alma y la mente no está aquí. Te pregunto, ¿qué has traído esta mañana? ¿Está tu corazón? ¿Está tu alma? ¿Está tu mente? ¿Está aquí o solo está tu cuerpo? Porque si solo está tu cuerpo y tú estás aquí solo mirándome, pero estás durmiéndote, le estás hablando a la persona de lado, estás distrayendo a uno, lo estás codeando, no estás aquí. Estás en cualquier parte menos aquí. Y una señal de inmadurez, ¿cuál es? ¿Cuál es la evidencia? La primera evidencia de inmadurez en un cristiano. Dejar de escuchar la voz de Dios. Santiago dijo lo siguiente, Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Otra vez todos, ¿qué dice la palabra? No solo escuchen la voz de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, ¿qué dice, amigos míos? ¿Qué dice? De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Vamos, dile a la persona que está a tu lado, no te engañes. Porque podemos engañarnos. Podemos venir a la iglesia, podemos escuchar mensajes, podemos poner YouTube en la semana, podemos poner podcast, podemos poner Spotify, podemos poner un montón de predicadores entre toda la semana, pero si yo estoy cocinando, si yo estoy lavando, si yo estoy manejando, si yo estoy haciendo mil cosas, la verdad les pregunto, ¿escuchamos? ¿Escuchamos palabra de Dios? Entonces, ¿por qué? Porque lo que nos está diciendo el apóstol es que la idea no es solo escuchar, sino que el que escucha, ¿qué hace? Pone en práctica. Y por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, porque aquel que escucha la palabra de Dios y escucha la voz de Dios, inevitablemente da frutos, amigos. Yo tengo que dar frutos. Jesús también dijo lo siguiente, Lucas capítulo 8, versículo 18. Así que presten atención a cómo oyen. Mira qué interesante esto. Jesús mismo dice, presta atención a cuál es la actitud de tu corazón cuando escuchas la palabra de Dios. ¿Para qué escuchas la palabra de Dios? ¿Cómo escuchas la palabra de Dios? ¿Tú te sientas a escuchar la palabra de Dios para criticar lo que se está diciendo? ¿Para justificarte lo que estás escuchando? ¿Para señalar al que está a tu lado y decir, ves, esto es para ti? ¿Cuál es la actitud de tu corazón cuando escuchas la palabra de Dios? Por eso Jesús dice, así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entiendo. ¡Qué duro! A los que prestan atención, ¿qué se les va a dar? Más entendimiento. Yo voy a crecer en mi entendimiento de la palabra de Dios. Pero el que no escucha, ¿qué dice? Se le quitará aún lo que cree que ha entendido. Y por eso a veces cuando hablan de la palabra de Dios, a veces que me presentan palabras, pero dice, pero pastor, la Biblia dice esto, yo por esto, y no. La Biblia no dice eso, no sé qué libro va a leer, el libro del Mormón estará leyendo, pero no, eso no dice la Biblia. Entonces tenemos que tener cuidado porque no todo lo que a mí se me ocurre dice la Biblia. La Biblia dice lo que dice. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no, yo tengo que crecer en escuchar la voz de Dios. Hermanos, no basta con llenar un libro de apuntes. Yo espero que todos apunten. Por eso mandamos un folleto, ¿cierto? Yo no sé cuántos de ustedes escanean el código y se lo llevan a casa. Porque mire, hermanos, las hermanas que hacen ese trabajo hacen un excelente trabajo. Yo no sé cuántos han visto el folleto de hoy, pero el folleto de hoy está clarísimo. Está exquisito, bonito, de buen gusto, elegante, para que ustedes lo tengan en su celular.
Pero también hay muchos que anotan. ¿Cuántos están anotando? Levanten la mano. Qué bueno, estamos anotando. Pero no basta con llenar un cuaderno de apuntes. La pregunta es, ¿la palabra está transformando mi manera de vivir? Cuando salgo de la iglesia, me voy con una pregunta en el corazón, me voy con algo aquí que me dice, oye, yo tengo que cambiar, yo tengo que mejorar, yo tengo que tomar estas decisiones. Yo cuando salgo de la iglesia, me siento con mi esposa y le digo, mira, ¿sabes qué? Tomando en cuenta la palabra que Dios nos ha dado, no el pastor, no hablen de mí, olvídense de mí, yo solamente aquí soy un intermediario, yo soy un instrumento en las manos de Dios, un torpe instrumento en las manos de Dios, que trato de hacer lo mejor que puedo para darle la palabra de Dios. Pero cuando usted se vaya aquí, usted hable con su esposa, sus hijos, diga, tomando lo que Dios me dijo, yo creo que deberíamos hacer esto. Yo creo que deberíamos mejorar en esta área. Yo creo que deberíamos cambiar esto como familia. Yo creo que deberíamos empezar este mejor nuevo hábito. Yo creo que deberíamos empezar a tomar estas decisiones. Yo creo que deberíamos salir de este lugar. Yo creo que deberíamos, no sé si me sigue. Amén. Entonces tenemos que poder preguntarnos, ¿la palabra de Dios está transformando mi vida? Si usted está anotando, anote este principio, por favor, que quiero que se lleve a casa. La madurez comienza cuando dejamos de escuchar sermones y empezamos a escuchar la voz de Dios. La madurez empieza ¿cuándo? Cuando dejamos de escuchar sermones y empezamos a escuchar la voz de Dios. Hermanos, no levantes la mano, no digas amén, pero quiero que seamos honestos. ¿Cuántos escuchamos la voz de Dios? Y la pregunta honesta es, ¿cuántos creemos que escuchamos la voz de Dios? Ojalá que estemos en la primera, que realmente estemos escuchando la voz de Dios, porque la madurez empieza allí. Un niño no escucha la voz de su papá. Un niño no escucha la voz de su mamá. ¿Sí o no? A la primera, ¿cuántas veces le tienes que explicar a tu hijo que haga algo? A la primera entienden, gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos hijos hacen eso? Levanten la mano. ¿Algún papá? Sí, mi hijo sí. Es astronauta. Él siempre se porta bien, pastor. Él nunca hace nada malo. Es casi como el niño Jesucito. Los niños hay que repetirles. ¿Por qué? Porque no escucha a la primera. Pero amigos míos, ¿cuántos esperamos que un adulto aprenda a la primera? ¿Cuántos esperamos que un adulto aprenda a la primera? Amén. Pero ¿por qué entonces se nos tiene que repetir una y otra vez? Porque no hemos crecido. Porque no hemos madurado. Porque madurez no viene con la edad. La madurez es una decisión. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, la madurez comienza cuando dejamos de escuchar sermones y empezamos a escuchar la voz de Dios. Segunda evidencia, entonces la primera evidencia de un cristiano inmaduro es que un cristiano inmaduro no escucha la voz de Dios. Pero en segundo lugar, la segunda evidencia es que un creyente inmaduro vive solo para recibir, pero nunca para servir. Vive solo para recibir y nunca para servir. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5. Seguimos desarrollando este pasaje tan bonito. Dice que hace tanto que son creyentes, habla de estos creyentes inmaduros. Dice, antes tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. El autor no está diciendo que todos debemos ser maestros desde un púlpito. No está diciendo eso. Está diciendo que después de tantos años ya deberían tener la capacidad de poder enseñar a otros, de ayudar a otros a crecer, a desarrollar su fe. No está renegando el pastor, no me saludó. 20 años tienes en la iglesia. El hermano me miró mal, tienes 15 años en la iglesia. Los jóvenes no, traje a mi sobrino y ninguno de los jóvenes quiso saludarlo. Tienes 20 años, salúdalo tú.
¿Me entiendes? Estamos preocupándonos por cosas que no tienen sentido. El creyente maduro no solo se pregunta, ¿qué puedo recibir hoy? El creyente maduro se pregunta, ¿a quién puedo ayudar hoy? ¿A quién puedo edificar hoy? Hermanos, ¿cuántos están recibiendo palabra hoy día? ¿Para qué la recibes, hermano? ¿Para qué la estás? Primero, ¿para qué? Para ponerla en práctica. Y en segundo lugar, ¿para qué? Por eso te damos un folleto para que lo descargues, para que te lo lleves a tu casita y lo puedas volver a estudiar y lo compartas. Le tomas un screenshot a esa parte del mensaje y lo compartes. ¿Y qué día subimos las prédicas al YouTube? Los jueves. Entonces el jueves copias el enlace, le mandas el resumen de los puntos a Ari y le dices, mira, yo creo que tú eres un inmaduro, lee esto. ¿Cuántos dicen amén? No, pues lo pones más bonito, ¿cierto? Dice, mira, este mensaje te va a ayudar. Yo creo que hay una palabra, o si no, le escuchas el mensaje y le mandas, mira, escucha del minuto 5 al minuto 10. Y si tú escuchas esa porción, yo creo que Dios te va a hablar mucho. A mí me ayudó. Pero siempre di, a mí me ayudó. Nunca se la lances. ¿Por qué? Porque nunca, si tú se la lanzas, estás diciendo, oye, esto es para ti. Pero si tú le dices, a mí me ayudó, significa me identifico contigo. Esto nos va a ayudar a ambos. Y eso es mejor. Tú siempre quieres que alguien que te ayude a crecer, no que te señale por no crecer. ¿Me sigue? Entonces tenemos que aprender eso. Entonces, hermanos, ¿para qué recibimos palabra hoy? Primero, ¿para qué? Para ponerla en práctica. Y en segundo lugar, ¿para qué? Compartirla con otros. Por eso Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2 y le dice, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. ¿Cuántos van a compartir esta palabra esta semana? Espero que sí. No todos lo van a hacer, claro. Solamente quienes van a estar, dice. ¿Qué dice? ¿Quiénes lo van a compartir? Personas dignas de confianza. ¿Cuántos somos dignos de confianza de Dios? ¿Cuántos creemos que Dios confía en nosotros? Entonces, si Dios confía en ti, comparte su palabra, porque Él confía en ti y en mí para predicar su palabra. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces tenemos que hacer. Una señal de crecimiento espiritual es que comenzamos a invertir nuestra vida en otros. Una señal de crecimiento espiritual, ¿cuál es? Que empiezo a invertir mi vida en otros. Va a haber voluntarios para la campaña médica. Levante la mano, ¿quiénes son voluntarios en la campaña médica? Ahí están. Mírenlos ahí al fondo. Son poquitos, ¿por qué? Porque son los que quieren invertir su vida en otros. Por ejemplo, el viernes 3 de julio tenemos una visita al INEM, al Hospital de Neoplásicas, a las 9 de la mañana. Pero estamos aquí desde las 6:30 alistando los desayunos para llevarles. ¿Sabes cuántos voluntarios necesitamos? 3. Y la última vez que nos comprometimos para ir, no había ni uno. Y perdimos la oportunidad de llevar 70 desayunos y orar por las personas. Porque no hubo ni un voluntario. Porque no estamos creciendo. Porque la persona que madura quiere invertir su vida en otros. Pastores, ¿por qué usted no fue? Porque nosotros abrimos puertas. Abrimos puertas para que ustedes también puedan crecer ayudando a otros. Ese es mi trabajo como pastor. Abrirles puentes, abrir puertas, establecer puentes para que juntos vayamos. Primero nosotros hacemos el contacto. ¿Por qué cree que hay puerta abierta? Porque hacemos contacto. Para que la iglesia bendiga. ¿Y el pastor en la iglesia? ¿O lo somos todos? Entonces, hermanos, yo espero que hoy día al terminar el servicio, 3 valientes vayan y se pongan en la brecha y le digan a los hermanos de informes, anótame porque yo quiero ir el 3 de julio a entregar y orar
por estos desayunos y por las personas que van a recibir esos desayunos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, un niño pequeño depende de todo, ¿cierto? Un niño pequeño depende de todos, ¿o no? Es dependiente. Pero un adulto, ¿por qué es adulto? Porque aprende a cuidar de otros. Cuando los chicos me dicen, pastor, me quiero casar, qué bueno. Mi primera pregunta es, ¿te puedes cuidar tú solo? Porque si tú no puedes cuidar de ti mismo, ¿cómo vas a cuidar de alguien más? Porque el matrimonio es cuidarse mutuamente, ¿sí o no? Eso es el matrimonio. Pero si tú no eres capaz de cuidarte a ti mismo, ¿por qué cuidarías de alguien más? Y por eso muchas mamás me dicen, mi bebé no se va a casar nunca, pastor. 40 años no sabe cuidar del sol. Yo le sigo teniendo la cama. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que enseñarles a ser adultos. Para eso están los papás, ¿sí o no? Los papás están ¿para qué? Para criar a sus hijos, enseñándoles a ser adultos independientes. Que canten, soy un adulto independiente, ¿sí o no? Muy bien, que cante. Pero que sean capaces de cuidar a otros. ¿Por qué? Porque quiero que anoten este principio. La madurez espiritual se evidencia cuando dejamos de vivir solo para ser alimentados y comenzamos a alimentar a otros. La madurez espiritual se evidencia cuando dejamos de vivir solo para ser alimentados y comenzamos a alimentar a otros. Por eso Jesucristo dijo, por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pero qué más dijo? Enséñenles. ¿Qué les dijo? Enséñenles todo lo que yo les he enseñado. La gran comisión solamente es para aquellos creyentes que decidieron madurar, porque entendieron que ya no necesitan solo ser alimentados, sino que están listos para alimentar a otros. ¿Cuántos estamos listos para alimentar a otros? ¿Cuántos estamos listos para alimentar a otros? ¿Me entienden? Tercera evidencia de un creyente inmaduro. ¿Estamos bien? Sí, siento que los veo así como. Sí, respiren, tranquilos. ¿Estamos bien? No se olvide que primero me cayó a mí. Primero el Señor va conmigo, después viene con ustedes. Yo se lo estoy suavizando, ¿eh? Créeme que eso estuvo más duro. Un creyente inmaduro, en tercer lugar, conoce poco la palabra porque no permanece en ella. Un creyente inmaduro conoce poco la palabra porque no permanece en ella. Hebreos capítulo 5, versículo 13 dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. ¿Qué dice? Pues el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Por eso la ilustración del inicio. Si yo voy a un restaurante, a una cafetería, y me encuentro con una persona de 30, 40 años tomando leche en un biberón, eso para mí es un problema. Es una evidencia que esta persona no ha madurado o que tiene un problema. Puede ser de salud o de diferentes situaciones, pero un problema tiene, porque no es natural que esté en esa situación. Pero como les dije, el problema no es la leche. Todos comenzamos tomando leche. El problema es que te quedes allí para siempre. Cuando Jesús conversa con Nicodemo, le explica y le dice, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le da un calambre cerebral porque dice, maestro, pero ¿cómo eso de nacer de nuevo? ¿Cómo un hombre va a volver a entrar al vientre de su madre? Y Jesús le dice, no, Nicodemo, no estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que tú tienes que nacer del Espíritu. Y la palabra nos enseña que cuando nosotros recibimos a Cristo y el Espíritu viene a morar en nosotros, somos como recién nacidos y se nos alimenta con leche espiritual, ¿sí o no?
Pero el problema es que nos quedemos allí 15, 20 años. Vamos, dile a la persona que está a tu lado, no es normal quedarse así para siempre. No es normal, no es natural. Hermanos, hoy día tenemos la Biblia en el celular, tenemos la Biblia en la computadora, tenemos la Biblia en audio, tenemos la Biblia en diferentes versiones, tenemos la Biblia en diferentes estudios. Nunca antes en la historia de la humanidad la Biblia había sido tan accesible. Pero ¿sabe? Vivimos en una generación con mucha información bíblica, pero con poco conocimiento profundo de Dios. El problema no es la información bíblica. La Biblia está a la mano de todos nosotros. El problema es que no estamos conociendo al Dios de la Biblia. Sabemos mucho de la letra de la palabra, recitamos versículos, mencionamos versículos, pero la preocupación mía es, hermanos, ¿conoces al Dios que escribió esos versículos? ¿Conoces al Dios detrás de esa letra, al Espíritu que inspiró esa letra? Porque no se trata de conocer solo la letra. El bebé conoce la letra, pero el adulto conoce al autor. Por eso, hermanos, cuando usted va a comprarle un libro a su hijo, usted no le compra cualquier cosa. Usted no va a caer en el juego de que si su hijo le dice, mamá, cómprame este libro, usted dice, ay, mi hijito va a leer. ¡Qué emoción! ¡Gloria a Dios! Voy a comprarle todos los libros que quiera. ¿Qué tiene que hacer usted como adulto antes de comprarlo? Investigar. ¿Quién es el autor? ¿De qué se trata el libro? ¿Cuál es la intención del autor de escribir ese libro? Porque de repente resulta que su hijo está leyendo pornografía escrita y usted ni cuenta se dio. De repente usted no se da cuenta que su hijo está leyendo sobre suicidio, muerte, asesinato, y de eso se está leyendo, se está llenando el corazón de su hijo, de su hija. ¿Cuántos me siguen allí? Porque el niño solo conoce la letra, pero el adulto conoce al autor. Lo mismo con la palabra. Los bebés espirituales se les enseña la letra de la palabra, aprendan los principios básicos, pero los adultos, el que crece espiritualmente, ¿qué hace? Conoce al Dios que inspiró esos principios. Por eso, Timoteo escribió lo siguiente en 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Para qué sirve la Biblia, hermanitos? ¿Para qué su pastor les habla tanto de leer la Biblia? ¿Para qué les insisto tanto en que volvamos al papel, volvamos a leer la palabra? ¿Por qué les insisto tanto esto? Porque la palabra de Dios es útil. ¿Qué dice allí? Es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que es verdad. Segundo, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Tercero, nos corrige cuando estamos equivocados. Cuarto, nos enseña a hacer lo correcto. Por eso no leemos la Biblia, amigos. Porque a nadie le gusta que le digan sus verdades. Porque a nadie le gusta la verdad incómoda. Mucha gente me ha dicho, pastor, usted es un pastor que dice las cosas muy directo, muy duras las palabras. A veces usted nos dice las cosas, perdóname, no sé cómo decirlo de otra manera. Trato de hacerlo lo más suave posible. Tú no sabes cómo me paro yo frente al espejo y digo, Cristian, hoy día vas a predicar una vez más. El Señor te da la oportunidad de pararte al frente de la iglesia. Respira. Pero cuando subo aquí, hay un fuego que se viene, usted no lo siente, pero es desde los pies hasta la cabeza y es como que trato de controlarlo, pero es que así he sido desde que tengo 19 años. Y perdón si a veces soy un poco directo, pero es que el mundo ya te acostumbró a decirte las cosas muy bonito. Y a veces la palabra de Dios tiene que ser directo al corazón. Perdóname, a mí me funciona. Yo con Dios, yo siempre he dicho, Señor,
Muéstrame tu voluntad tan clara como el agua porque soy torpe. Háblame directo al corazón porque no entiendo. Yo soy de los que me necesitas decir, así funciona. Me mandaron al colegio militar, entonces yo sé recibir órdenes. ¿Me entiende? Entonces yo le digo a Dios, Dios mío, dime lo que tengo que hacer, muéstrame tan claro porque yo voy a ser obediente. Pero si tú me mandas una metáfora y me mandas algo así, que como, no, Señor, me vas a matar, no entiendo. Es un arequipeño que necesita que diga las cosas como son. ¿Entiende? Y el Señor me dice las cosas como son. Entonces, cuando yo vengo aquí, no te las puedo decir de otra forma. Porque creo que las cosas son como son. Pero ¿sabes por qué también lo hago? Porque la Biblia es así. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para enseñarnos lo que estamos haciendo mal, para confrontarnos. Así es que dile a la persona que está a tu lado, lee tu Biblia. Hazle caso a tu pastor. Y a Dios por sobre todas las cosas. Pero también mira lo que dice el salmista. El salmista en el Salmo 1, versículo 1 y 2 dice, ¡qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, que tampoco se juntan con burlones, sino que dice, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Te voy a dar un tip para que tú veas si es que eres inmaduro o no. Si tú leíste la Biblia en la mañana y en la noche tienes un tiempo y en el corazón sientes como que, oye, debería leer, y tu cabeza te dice, pero ya leíste y ya no lees más, ¿qué eres? Un cristiano inmaduro. ¿Por qué? Porque dice, sino que se deleitan en la ley del Señor y meditan en ella de noche. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, si yo ya leí la Biblia y en la nochecita tengo tiempo y mi corazón me dice, ¿ya para qué? Si ya cumpliste, ya leíste. Tampoco. Hay inmadurez. Tengo que luchar con eso. ¿A cuántos les ha pasado? No de la mano, pero nos ha pasado. ¿Sí o no? Hermano, anote esto, por favor. La madurez no llega con el paso del tiempo. Llega cuando permanecemos continuamente en la palabra. No puedo madurar si no permanezco en la palabra de Dios. No hay madurez sin lectura bíblica. No hay madurez sin meditar en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, quítese esta idea de la cabeza que es de muchos de los peruanos. Es que no tengo costumbre de leer. Es que no me gusta la lectura, pastor. Es que no me gusta, no me da. Perdóname por lo que voy a decir. Madura. Madura. Y deja de poner excusas. Y haz lo que tienes que hacer. Lee la palabra de Dios. Punto. Tienes 60 años de vida y me sigues diciendo es que no me gusta leer, pastor. Y yo te veo como un biberón. Con 60 años. Con 40 años. Perdón, ¿pero por qué? Es que ya eres un adulto. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? O sea, si ya somos adultos y sabes que tienes que leer, pero me vas a venir a decir es que no me gusta, ¿qué me estás haciendo? Una pataleta de adulto. No me gusta, no me gusta. Porque los adultos también hacemos pataletas. Pero el maduro, ¿qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer. Hay que leer la Biblia y punto. No, pastor, yo prefiero poner prédicas para escuchar. No es lo mismo. Deja de escuchar lo que Dios le habló a otros cuando Dios quiere hablarte a ti. Entonces también eres hijo de Dios o eres sobrino. Que yo sepa, Dios no tiene sobrinos. Dios tiene hijo. Y por último, con esto me voy. No estoy enojado por ser. Un creyente inmaduro termina confundiendo la verdad con el error.
Un creyente inmaduro termina confundiendo la verdad con el error. Hebreos capítulo 5, versículo 14. El alimento sólido es para los que son maduros. Los que a fuerza de práctica, ¿fuerza de qué? ¿Fuerza de qué? Práctica. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Uno no aprende sin practicar. Por eso en las universidades, cuando ya vas llegando a los últimos años, ¿qué te mandan a hacer? Prácticas. ¿Por qué? Por molestar. Porque quieren cobrarte más. No, es porque es necesario. El otro día una señorita fue a hacer prácticas con los niños de inicial. Era su primera vez haciendo prácticas. Yo paso por allí y la miro, pues yo siempre soy introvertido y no saludo a nadie, pero esa vez cambié. Y dije, voy a saludarle. Le digo, hey, ¿cómo estás? Me dice, hola. No, le digo, tranquila, soy el pastor del colegio, ¿cómo estás? Me puse a conversar con ella. Y le digo, ¿y es tu primer día? Sí, mi primer día. Y le digo, ¿y qué tal? No, los niños son hermosos. Y se portan bien. Son los que mejor se portan. Yo por dentro, pues sí es tu primer colegio, pero está bien, te lo compro. Cuando terminó el día, la encontré limpiándose. Yo bajaba de mi clase, yo con quinto de secundaria, ¿no? Ya yo le enseño a los más grandes, ¿no? Ya abajo glorioso, porque ya les enseño a los grandes, no pasa nada. Y de repente le encuentro a ella limpiándose, ¿no? Con agua. Le digo, oye, ¿qué tal tu primer día? Me vomitaron. Un niño me vomitó. ¿Y qué tal todos los demás? Son un desastre, gritan todo el tiempo. Y le digo, bienvenida. Qué gusto de verte. Ahora sí estoy hablando con una maestra. Porque la teoría es una cosa, pero las prácticas son otra. Lo mismo es con la palabra de Dios. Si tú solo te quedas aquí con lo de los domingos y nada más, tú eres esa maestra. Que piensa que todo es color de rosa y veo la vida hermosa y del amor estoy enamorado. Y así la vida. Pero la vida no es así. Y por eso el discernimiento espiritual no es algo que aparece automáticamente. El discernimiento espiritual es algo que se desarrolla. Es un músculo que yo tengo que desarrollar. Por eso los atletas constantemente están fortaleciendo, por lo menos eso es lo que creo. No tengo un cuerpo atlético, obviamente, pero yo creo que los atletas se esfuerzan para fortalecer sus músculos. Pero el creyente, ¿cómo se fortalece espiritualmente? Obedeciendo la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es tu ejercicio? Vamos, dile a la persona que está a tu lado. ¿Sabes cuál es tu mejor ejercicio? Vamos, dile. ¿Sabes cuál es tu mejor ejercicio? Pero dile con actitud. ¿Sabes cuál es tu mejor ejercicio? Obedecer la palabra de Dios. No hay otro mejor ejercicio. Iglesia, présteme atención aquí. ¿Sabes cuál es nuestro mejor ejercicio? Obedecer la palabra. No hay otro ejercicio. No vamos a crecer de otra manera. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo oró de esta manera, diciendo, Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Mira lo que el apóstol Pablo oró y dijo, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que siga creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa. ¿Qué quiere que entiendan? Lo que de verdad importa. ¿Por qué hay cosas que no importan tanto? ¿Qué te pones? ¿Cómo te pones? Si te engordaste, no te engordaste, si te fuiste, si tienes un ojo más grande, si tienes... No, hay cosas que no importan tanto. Hay cosas que son más importantes. ¿Para qué? Dice el apóstol Pablo. Para que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Amén. Hay cosas que son más importantes, hermanos.
llevar una vida pura e intachable. Ser ejemplo para tus hijos, ser ejemplo para los demás, ser ejemplo como joven, como adolescente. No, esto no es para mí. Si tú piensas que no es para ti, es que eres un inmaduro. ¿Tú quieres que la gente te tome en serio? Y el apóstol Pablo le dice al mismo Timoteo, ¿tú quieres que la gente te tome en serio? Que no te tengan en poco por tu juventud. Entonces sé un ejemplo. Entonces jóvenes, adolescentes, quieren que sus padres y el mundo los tomen en serio. Entonces sean un ejemplo para otros. Y allí te vamos a tomar en serio. Y no solo eso, adultos, quieren que el mundo nos tome en serio. Tenemos que ser un ejemplo para otros, llevando una vida pura e intachable. Si mi hijo se desborda, yo no me puedo desbordar. Si mi esposa se desborda, yo no me puedo desbordar. El adulto soy yo. Y si me voy a desbordar, hermanos, porque soy un ser humano, voy con mi pastor y me desbordo. Pastor, ya no sé qué hacer. Ven, te voy a liberar. Listo. Vamos a conversar, vamos a orar, vamos a hablar. Pero no te desbordes con tus niños, porque tus niños necesitan que tú seas su lugar seguro. Y necesitan que tú les enseñes que Dios es su lugar seguro. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Cómo logramos esto, pastor? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, ¿cuándo vamos a conocer la voluntad de Dios? Solo cuando nos cambie la manera de pensar. Y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Vamos, mira a la persona que está a tu lado una última vez. Míralo, por favor. Pero quiero que le digas con convicción, para de sufrir. Tienes que dejar de sufrir. ¿Y sabes cómo? Deja que Dios te cambie el pensamiento. Porque cuando Dios te cambie la manera de pensar, Él te va a mostrar su voluntad. Y vas a dejar de sufrir. Y vas a empezar a caminar en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, para de sufrir. Amén. Un creyente inmaduro, hermanos, es más vulnerable al engaño. No porque Dios lo haya abandonado, sino porque nunca ejercitó sus sentidos espirituales. Dios no te ha abandonado. El problema está en que no lo podemos sentir, no lo podemos escuchar, no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque no estamos ejercitándonos en la pureza, no nos estamos ejercitando en el amor, no nos estamos ejercitando en el caminar con Él. ¿Tú sabes qué es lo que hacen los leones para cazar primero a una manada de búfalos, vamos a llamarlo así? Identifican al más débil, lo aíslan de la manada y lo destruyen. Y por eso la Biblia dice, tengan cuidado, porque el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y va a devorar al más débil. Y va a devorar al más inmaduro. Y va a devorar al más distraído. Y va a devorar al más dormido. Se despertaron los que se estaban durmiendo. ¿Entiende? Eso es lo que va a hacer el enemigo. ¿Por qué? Porque la inmadurez siempre nos vuelve más vulnerables. Por eso los niños son tan dependientes. ¿Por qué? Porque son vulnerables los niños. Los niños no miden. Los niños meten los dedos donde les dices que no, ¿sí o no? Los niños son autodestructivos. Yo veo videitos de niños sentados que dicen, aquí donde me ven, hoy día estoy tranquilito, dormidito, pero de cuando en cuando tomo malas decisiones. ¿Me entiende? Porque los niños toman malas decisiones. ¿Por qué? Son niños. Y si un adolescente y un joven toma malas decisiones, ¿cómo lo tratas? Como un niño, porque dices, hey, estás tomando decisiones como un niño. Y si un adulto toma decisiones como un niño, ¿qué calidad de decisiones va a tomar? Malas, ¿por qué? Porque es un adulto. Hermanos,
Anote esto para terminar. El discernimiento no es un don reservado para unos pocos. Es el fruto de una vida que practica la verdad. El discernimiento no es un don reservado para unos pocos. Es el fruto de una vida que practica la verdad. ¿Alguien se está llevando palabra esta mañana? Amén. ¿Estás anotando? Para que lo puedas repasar esta semana. Quizá la pregunta más importante de este mensaje, hermanos, no es ¿cuántos años llevas siendo cristiano? Esa no es la pregunta de este mensaje. La pregunta de este mensaje es, ¿has seguido creciendo? ¿Estás creciendo en tu fe? ¿Estás creciendo en tu relación con Dios? ¿Estás creciendo en tu amor por el Padre? ¿Estás creciendo en tu intimidad con Dios? ¿Estás creciendo en tu comunión con Él? Hermanos, Dios no espera perfección instantánea, pero sí espera crecimiento constante. Amén. Dios no espera perfección. Diga conmigo, Dios no espera perfección, pero sí crecimiento. ¿Qué espera Dios de ti? Perfección, crecimiento. Crecimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crecer. Vamos, dile a la persona que está a tu lado, crece, madura. Necesitamos crecer. Un padre, hermano, ama profundamente a sus hijos cuando da sus primeros pasos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Qué bonito es cuando los niños dan sus primeros pasos. Pero también el papá que anhela ver a su hijo caminar, correr y crecer. ¿Cuántos papás esperan eso? ¿Cuántos papás esperan ver a sus hijos crecer, madurar? ¿Amén? Claro que sí. Tú no dejas de amar a tu hijo mientras crece. Lo amas mientras crece. Y te alegra el corazón verlo crecer. Amén. Yo veo a los papás cuando sus hijos reciben sus diplomas, cuando vienen y nos cuentan, papá, mi hijo, oh, pastor, mi hijo creció en esto, mi hijo ganó aquello. Ayer justo con unos amigos veíamos que su hija ganaba un concurso de patinaje y llegaba en primer lugar y uno se queda como que orgulloso, ¿cierto? Porque está creciendo. Y eso es bueno. Pero tú no dejes de crecer como adulto. Sigue creciendo en tu relación con Dios. Ya deja de hacer tus pataletas de antes. Y crece, vamos. Todos las hacemos. Yo tengo mis pataletas. También, ay, Señor, ¿por qué no tenemos hijos? Ah, ¿hasta cuándo, Señor? Ay, Padre, ¿por qué la iglesia no crece? Ah, Señor, ¿por qué siguen llegando tarde los hermanitos? Ah, también hago mis pataletas. Me voy a ir, Señor, creo que no soy el pastor para esta iglesia. Y encima que me hago mi pataleta, soy dramático. Porque a veces somos inmaduros y dramáticos. No levantes la mano, pero sé que muchos se identifican con eso. Y le hacemos eso a Dios. Me voy a ir de esta casa. Nunca me valoran, nadie me ayuda. Cuando yo vivo en China. Pero nuestro Dios nos tiene paciencia. Alguien dice amén. Hermanos, el Señor no nos salvó porque éramos maduros. El Señor nos salvó por gracia. Y esa misma gracia es la que nos va a ayudar a crecer. Así es que básate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Alguien recibe esa palabra esta mañana? Palabra de Dios, hermanos. Es la gracia de Dios las que nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así es que hoy día el Señor nos invita a examinarnos. Puedes llevarte estas preguntas y hacértelas en casa y tomar un tiempo, porque creo que hemos entendido que hay que tomar un tiempo para pensar en lo que hemos hablado hoy, ¿cierto? Y cuando te tomes ese tiempo, quiero que te hagas estas 4 preguntas. La primera pregunta, no van a estar en la pantalla, pero de repente las mandamos en una imagen, Dios mediante, nos ayudan con eso. La primera pregunta, ¿sigo escuchando con hambre su palabra o solo tengo hambre? ¿Sí? ¿Sigo escuchando con hambre su palabra? ¿Estoy ayudando a otros a crecer? Tercera pregunta, ¿estoy profundizando en el conocimiento de Cristo? Y cuarta pregunta, ¿estoy desarrollando discernimiento para distinguir la verdad del error?
Hermanos, con honestidad responde estas preguntas. Porque una fe viva nunca permanece estancada. Una fe viva siempre está en movimiento. La evidencia de una fe genuina no es solamente que un día comenzamos a seguir a Cristo, es que día tras día seguimos pareciéndonos más a Él. Y ahí es donde crezco. Yo crezco en la medida del carácter de mi Señor Jesucristo. Y por eso mi oración es: Señor, forma en mí tu carácter. Porque el que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no se ha cansado de ti. Amén. Dios no se ha agotado contigo. Dios no está tirando la toalla esta mañana diciendo, ya tú eres un inmaduro. No. Dios está hablándonos al corazón porque Él quiere que crezcamos, que sigamos creciendo. De repente te dice una pausa en tu crecimiento. Listo, está bien. Todos tenemos temporadas bajas, pero es temporada de levantarnos. Es temporada de sacudirnos y es temporada de seguir creciendo. Así es que vamos a crecer y cada vez parecernos más a Jesucristo. Así es que dile una vez más a la que está a tu lado: madura, crece y que Cristo se forme en ti. Amén. Vamos a seguir creciendo. Pongámonos de pie, oremos. Hola, gracias por haberte conectado con el mensaje del día de hoy. Espero que realmente haya sido de bendición para ti y para tu familia. Si quieres profundizar en tu relación con Dios, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web y con gusto estaremos dispuestos para ayudarte. Así es que te doy la bienvenida a nuestra iglesia, Centro de Fe y Esperanza.